Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Depósitos y Talleres. Episodio 8. Bienvenidos a Oviedo. Así era el depósito de Renfe en la ciudad ovetense, en la década de los 80 y de los 90. Pero vamos a repasar la interesante historia de este depósito. Oviedo destacó sobre todo por un material eléctrico de calidad, aunque también hubo diésel y vapor. ¡Vamos, que nos vamos! Así era el depósito de Oviedo en diciembre de 1956. Un depósito y todas sus instalaciones que se reconstruyeron en aquel año y también se ampliaron, ya que la electrificación se amplió desde el puerto de Pajares tanto por el lado de Oviedo y Gijón como por el lado de León. Además, en esa época debutó en esta línea un material eléctrico y unas locomotoras que merecen mucho la pena. Quedaros hasta el final del vídeo y vamos a recordar esta fantástica zona del norte de España. Poco tiempo antes de la anterior foto, en julio de 1956, Vicente Garrido Moreno, uno de los grandes reporteros de la época, hizo esta fantástica foto de uno de los cocherones con una locomotora 7757 dentro. En aquella época eran prácticamente nuevas las locomotoras inglesas de la serie 7700, ya que se convirtieron en esa época en las reinas del puerto de Pajares y además ya llegaban hasta la zona de Gijón y León. Realizaban todo el recorrido completo ya que había sido electrificado buena parte de ese tramo, no solo el puerto de Pajares que había sido electrificado por norte. Otra foto de diciembre de 1956, donde podemos ver el acceso al nuevo depósito de Oviedo y también parte de la estación ovetense. Una década de los 50 y 60 que fue muy interesante, ya que convivió durante una temporada el material eléctrico heredado de la Compañía del Norte, las locomotoras de la serie 6000 y 6100, que pudieron convivir con las nuevas locomotoras inglesas de la serie 7700. Hubo material del bueno en este depósito y también por toda la estación de Oviedo se podía ver unos trenes y un material fantástico y de muy buena calidad, tanto para el aficionado como para los profesionales de la época. Una vista de la estación de clasificación de Oviedo en la década de los 50. Del 3 de mayo de 1953, para ser exactos, todavía no había llegado la electrificación y se podía ver muchísimo material vapor. Solamente la Compañía del Norte había electrificado el paso por el puerto de Pajares y utilizó a las 6000 y 6100 para dar tracción solamente para pasar el puerto, pero el resto de la red asturiana y leonesa no había sido electrificada. Desde la década de los años 10, Asturias tuvo una subida del tráfico ferroviario muy grande, de las mayores de España, sobre todo el tráfico de carbón, pero también de todo tipo de mercancías, ya que la región asturiana en esas décadas era una de las regiones más industriales y prósperas de España, era una de las más ricas de todo el país. En esta imagen podemos ver la diversidad de tipos de mercancías que se podían ver en la estación de Oviedo.
La Compañía del Norte por eso electrificó en la década de los años 20 el puerto de Pajares, ya que el tráfico en Asturias era muy grande, tanto de mercancías como de viajeros, y la explotación con locomotoras de vapor se hacía muy dificultosa en esta zona de puertos, rampas y numerosos túneles. Ya tenéis disponible el monográficos de material motor, la serie 6100 de Norte y de Renfe, las míticas locomotoras eléctricas que circularon desde los años 20 a los años 50 en el puerto de Pajares. Así era el depósito de Oviedo, otra foto de diciembre de 1956, cuando el depósito estaba en renovación y se estaban construyendo nuevos edificios y nuevas dependencias. A la derecha podemos ver material remolcado y a la izquierda una locomotora de la serie 7700 al lado de una antigua 6100 Norte. Hubo un periodo de convivencia bastante interesante. Todavía Asturias sigue siendo uno de los puntos de la red española con más tráfico de mercancías. Y antes de ver la fantástica tracción que tuvo este depósito, vamos a repasar cómo eran también los edificios que todavía estaban en construcción en ese año. Renfe decidió construir aquí el depósito en Oviedo coincidiendo con la electrificación de la línea León-Gijón. La Compañía del Norte, cuando electrificó el puerto de Pajares, situó en Ujo, en este famoso pueblo de la montaña asturiana, como base para su taller central de las locomotoras 6000 y 6100 de la Compañía del Norte. En la época de Renfe, y ya con los nuevos planes de electrificación, se decidió poner a Oviedo como centro de operaciones para las grandes locomotoras eléctricas. Una imagen del interior de los talleres, aunque en ese año buena parte del depósito y sus dependencias estaban en obras, había partes que ya estaban funcionando. Aquí vemos a unos operarios en su jornada laboral. Todos sabemos que Renfe es una empresa con bastantes cosas imperfectas, pero hay que reconocer que en la década de los 40 y los 50 el esfuerzo que hizo Renfe con muy pocos recursos económicos fue realmente impresionante y digno de aplauso. Además de tener un relativo pequeño presupuesto, Renfe tuvo que unificar todos los ferrocarriles españoles. Aunque la empresa se fundó en 1941, se necesitaron aproximadamente 20 años para unificar todos los ferrocarriles españoles, en señalización, en reglamentos, en estándares y en todo tipo de cosas. Aquí podemos ver en imagen uno de los edificios que todavía seguía en obras y que todavía no estaba operativo. Imagen también de diciembre de 1956. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, ya en esa época de los años 50, España empezaba a tener cierto progreso económico y también había dinero y presupuestos públicos para realizar este tipo de obras. Renfe, con relativos recursos económicos, montó unos talleres centrales y grandes que nunca tuvieron las antiguas compañías ferroviarias. Podemos ver en esta otra imagen una de las fachadas principales de acceso a los fosos, donde se puede ver todavía bastantes ladrillos, material de construcción y al fondo parte de las antiguas dependencias de vapor que tuvo Oviedo. La minería, la industria siderúrgica y el puerto de Gijón siempre han sido un yacimiento muy importante de mercancías para Renfe. Quizás hoy en día no tanto, pero en esa época, cuando Asturias ocupaba un lugar relevante en la economía española, sí que tenía muchísimas mercancías y de todo tipo.
La Renfe de aquella época no solamente realizaba este tipo de inversiones, también eran muy numerosas en la década de los 50 y también 60 las inversiones de tipo social. Aquí podemos ver unas viviendas que construyó Renfe para los empleados. Un total de 128 viviendas con alquileres razonables para el personal de Renfe de aquella época. Hoy en día en España la vivienda es un serio problema, pero hubo otra época en la historia de España donde abundaban las facilidades y las viviendas de protección oficial. También en aquellos tiempos la movilidad geográfica de los trabajadores de Renfe era bastante grande. A un maquinista o a un trabajador de taller se le podría destinar a otro destino que estuviera a cientos de kilómetros. Y nos vamos al material. Empezamos con el vapor. Locomotora 030-2437 de Renfe. Fotografiada en Oviedo el noviembre de 1955. Fotografía de don Gustavo Redar, uno de los maestros y especialistas en la afición ferroviaria, sobre todo en temas de tracción vapor. Aunque Asturias y Oviedo tuvieron bastante vapor, la región asturiana ha pasado a la historia por tener material eléctrico de primerísima fila dentro de la red española. Además de la red de Renfe de vía ancha, Asturias llegó a tener numerosos kilómetros de vía métrica, donde existió material de vapor y diésel y también eléctrico muy importante. Locomotora 6106 de Renfe, la que luego fue la serie 261. Imagen de la década de los 50 o 60, no he podido confirmar la fecha exacta de la foto. La 6100, junto con las 6000, fueron las primeras reinas de Pajares. Cuando se ampliaron las electrificaciones hasta Oviedo y Gijón, se pudieron ver estas bonitas locomotoras en el depósito ovetense. Al fondo de la imagen se puede ver una locomotora inglesa de la serie 7700. Hubo un periodo bastante interesante de convivencia entre las antiguas locomotoras de norte y las novísimas locomotoras de Renfe en aquella época. Aquí tenemos a la prima de la 6100, una locomotora de la serie 6000, que interiormente eran muy similares a estas locomotoras, pero por fuera eran diferentes. Locomotora 6006 de Renfe, fotografiada el 1 de mayo de 1968 por otro de los grandes, por Justo Arenillas, uno de los grandes divulgadores del ferrocarril español. Estas locomotoras, tanto las 6000 como las 6100, estuvieron más de 40 años en funcionamiento en los ferrocarriles españoles. Tenían fama de ser locomotoras muy duras, muy fiables, y de hecho se jubilaron en la década de los años 70 cuando estaban en un buen estado de funcionamiento. A reina muerta, reina puesta. Caídas las antiguas series 6000 y 6100 de norte, en la década de los 50 las que reinaron fueron las míticas locomotoras inglesas. Aquí vemos a la locomotora 277004 de Renfe, en el depósito ovetense, en abril de 1975, ya con la numeración UIC. Otras locomotoras que también fueron muy fiables y excelentes en su rendimiento. Estuvieron en el depósito de Oviedo prácticamente hasta principios de los años 80, cuando llegaron las famosísimas y también míticas locomotoras de la serie 251. El número de caballos y kilovatios que tenía este depósito era de los más grandes de España. Potencia a raudales. Locomotora 251.020 y 321.035. Imagen de principios de los años 90. Una de las reinas de Pajares, la serie 251, que fue la que desbancó
a la serie 277 y también una de las varias ALCO que estuvieron en el depósito de Oviedo como locomotoras exploradoras y también para realizar pequeños traslados y pequeños trabajos por la zona de Asturias. Si bien Oviedo destacó por el material eléctrico, también se pudo ver material bastante diverso y bastante llamativo, primero en la época del vapor y luego también con material diésel, que tuvo cierta convivencia con lo mejor de la tracción eléctrica en Renfe. Fantástica pareja. Una 251 al lado de una locomotora de la serie 277, que también tuvieron cierta convivencia en Oviedo. Imagen de agosto de 1985. A partir de 1982, con la llegada de toda la serie 251 que estuvo al pleno destinada en Oviedo, buena parte de las locomotoras 277 fueron trasvasadas al depósito de León, pero algunas 277 todavía se quedaron aquí, en la capital ovetense, y convivieron con estas sucesoras de altísima potencia. Las inglesas, en esos años 80, remolcaban trenes de mercancías más bien ligeros y algunos trenes ómnibus, mientras que las 251 realizaban la inmensa mayoría de los pesados trenes de mercancías y en sus primeros años algunos expresos de viajeros, aunque fue durante unos pocos años. Finalmente se centraron en el tráfico de mercancías. No podían faltar en el depósito y en la estación de Oviedo los tractores de maniobras. Aquí vemos una pareja de tractores de la serie 303 de Renfe. No solamente Oviedo, también Gijón y toda Asturias en general tenía muchos tractores de maniobras, ya que había un gran movimiento de vagones de mercancías de todo tipo. Era una de las regiones de España que más mercancías facturaba y expedía a lo largo de un año. Imagen de agosto de 1987. Y no podían faltar las unidades eléctricas. Unidades de la serie 439 de Renfe. Imagen del año 1978. Estas unidades, aunque eran bitensión, estuvieron bastante tiempo aquí en la zona de Asturias sin utilizar ese sistema de cambio de corriente eléctrica. Y estuvieron destinadas al depósito de Oviedo. Eran muchas las unidades eléctricas de todo tipo. También las unidades suizas eran muy abundantes en el depósito ovetense, para dar servicios en las cercanías de Asturias, una región con mucha densidad de población, y también para servicios regionales que unían las capitales asturianas con León. Unidad eléctrica 437-503 de Renfe. Imagen de agosto de 1989. A partir del año 1982, muchas unidades suizas de todas las series empezaron a recibir los colores amarillo y azul que quería imponer la nueva Renfe al material autopropulsado, aunque este tipo de decoración no terminó de llegar a todas las unidades que tenía el parque de Renfe. Buena parte del parque eléctrico que tenía Oviedo en los años 80 tenía más de 30 años. Procedía de la década de los años 50. Se podían ver a las inglesas y a las unidades suizas que eran de esa época. Unidad 436-002 de Renfe. Agosto de 1985. Aquí podemos ver con más detalle el coche con cabina extremo de una de estas unidades. Normalmente las suizas solían llevar, en la mayoría de los casos, 3 coches. Uno era motor con cabina, uno remolque y otro que era remolque con cabina. Todas las suizas tenían una velocidad máxima de 110 km/h. Renfe la seleccionó así en la década de los 50 y 60
ya que era la velocidad máxima que se podía alcanzar en la red española electrificada de aquella época. La catenaria que adquirió Renfe por entonces no admitía mayores velocidades. Fantástica imagen del depósito, donde podemos ver las reinas de la línea y las reinas de las maniobras. Una locomotora 251 y una locomotora 303 o tractor de maniobras. En imagen podemos ver de lo mejor que ha tenido Renfe. Locomotoras de las más fiables y que más han durado en el tiempo. Las 251 siguen funcionando con estos peculiares focos de luz que les han puesto hace poco, y las 303 podrían haber durado bastante más. Eran unas fantásticas locomotoras. Pero a principios de los 90 llegaron los tractores de maniobras 310 y 311, y estos tractores de los años 50 y 60 desaparecieron. Unas locomotoras muy típicas en Oviedo, sobre todo a finales de los 80 y ya principios de los 90, fue la serie 307, una de las series más desconocidas por los aficionados. Locomotora 307-008 de Renfe, imagen de principios de los 90. Durante mucho tiempo esta serie de locomotoras estuvo basada y afincada en la región valenciana. Acabaron saliendo de allí, del depósito de Fuente de San Luis, y se distribuyeron por varias partes de España. Una de ellas fue Asturias y Oviedo en concreto. Estas locomotoras son de origen francés y se diseñaron como locomotoras mixtas, tanto de línea como de maniobra, aunque aquí en Oviedo su uso fue sobre todo para las maniobras abundantes que había en esta estación. Locomotora 307-008. La última que quedó, que estuvo en servicio. El resto ya habían sido dadas de baja y por desgracia ninguna se conservó. Todas fueron al desguace. Imagen histórica de agosto de 1992. En la década de los 60 y 70 sí que hicieron servicios de línea con coches de tipo Yenka de la serie 7000 y coches de la serie 5000, incluso con algunos que todavía tenían caja de madera, por la zona de Valencia, de Alicante y zonas limítrofes. Pero en su época asturiana, en la mayoría de los casos, era para maniobras y también para algún tren, lanzadera o de tipo colector. Y última imagen del reportaje. Locomotora 318-017 de Renfe, un Alco que se utilizaba como máquina exploradora en aquella época. Y también al lado una inglesa de la serie 277 y detrás una 251. Había material del bueno en Oviedo. Imagen del 12 de septiembre de 1987. Oviedo, fue mucho Oviedo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Y hasta el próximo video.